empieza a saludar. Ya, tú me dices. Muy buenas tardes con la bendición del Dios Todopoderoso. De fijarnos, de saber que todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, no hay nada que lo frene. Como los discípulos en los primeros días, los primeros años, por decirlo, ellos solo se reunían en las casas, disfrutando de fraternidad unos con otros, en porciones pequeñas, por todos los áreas de la ciudad, según estuviera esparcida la iglesia, porque todo comenzó en Jerusalén. Así que sus reuniones las hacían en las casas. Me supongo que no era grandes grupos los que se juntaban, sino los que podían caber en la casa donde correspondía tener la reunión a la vez, en el mismo momento, por todas las áreas. Así fue el comienzo de la iglesia primitiva, porque realmente ellos, pues ya después del milagro que sucedió en el templo, en la puerta que se llama La Hermosa, ahí fue donde sucedió un milagro tan motivador que ya no les permitieron a los cristianos, que son los apóstoles, los primeros, congregarse. Entonces tuvieron que buscar ya andar en las casas congregándose, y la iglesia crecía. Gloria al Señor, porque realmente las cosas de Dios siempre, porque Él dijo: donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¡Qué hermoso! Cuando el Señor habló eso, quería dejarles una anticipación, una enseñanza anticipada de que ellos en las casas, participando de alimentos unos con otros, y a la misma vez celebrando el día del Señor. El día del Señor se le llamó al domingo por razón. Entonces, primeramente, antes de participar, antes de participar de la mesa del Señor, vamos a esperar que todos los que sean posibles estén ya listos para dar la lectura. Y lo primero que vamos a hacer ahorita es participar de la mesa del Señor, porque es lo que menciona el apóstol San Pablo en el libro de los Hechos, que en el día primero de la semana Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, y que en ello participaron de la mesa del Señor tomando la Santa Cena. Quiere decir, y también en 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, según cada uno haya prosperado, apartarlo para la obra del Señor, porque era el culto principal de la iglesia primitiva. Y en Apocalipsis 1:10 dice: y estaba yo en la isla de Pasmos, orando. Apocalipsis 1:10, en el día del Señor,
¿Por qué le pusieron así el día del domingo? Por la resurrección. Entonces fue una buena razón por la cual la iglesia utilizó ese día para hacer su culto principal por todos los lugares, en todas las comunidades. Así que, gloria a Dios, porque las cosas tienen siempre su directiva. Y la directiva fue los apóstoles en acción, llamándole Día del Señor al día de la resucitación. El domingo, Él resucitó en un domingo. Entonces, le llamaron en Apocalipsis 1:10, repito, el Día del Señor. Gloria a Dios. Antes de que Juan comenzara a tener la revelación del Apocalipsis, está indicándonos que en el día del Señor en la isla de Patmos, el Señor comenzó a hablar con él para indicarle todo lo que acontecerá en los últimos tiempos de la raza humana antes de los juicios del Señor. Por eso en el Apocalipsis, para los que son escudriñadores de ese libro, les doy un anticipo. El Apocalipsis se divide en 3 secciones, todo el libro de 22 capítulos. Y estas son las 3 secciones que se divide el libro. Número 1, las cosas que has visto. Número 2, las cosas que son. Número 3, las que serán después de estas. En otras palabras, lo que Dios le enseñó a Juan es aparte de que le enseña que puede ver, muestra las 7 iglesias de Asia. Y allí sigue esa narración en todo el capítulo 2 y 3. Luego en el capítulo 4 ya cambia. Allá le indica lo que significa lo que él vio. También el capítulo 4 y 5 son cosas que le muestra el trono de Dios con los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y luego muestra en el capítulo 5 el libro que nadie podía abrirlo y que nadie fue hallado digno. Y también vio el trono de Dios como está en unas expresiones de los 4 seres vivientes que dicen: Santo, santo, digno eres de abrir el libro, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. El capítulo 5. Pero luego ya comienza la sección del capítulo 6 en adelante. Entonces ahí está ya lo que sucederá después. Entonces, ¿qué vio? Vio de Dios y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. También vio el libro que nadie podía abrir, pero que a la vez hubo alguien
y que se llama el Cordero de Dios que fue inmolado, ese fue hallado digno, porque con su sangre nos redimió para la gloria de Dios Padre. Entonces, eso es lo que vio, y en ello está descrito lo que vio, qué significado tiene. Ahí está el significado de las 7 iglesias, que son, se menciona. Ya lo que está indicando después es todo lo que sucederá antes que lleguen los tiempos que se le llama apocalípticos. En los primeros capítulos está la iglesia, pero ya del capítulo 4 ya comienzan, del capítulo 6 en adelante ya comienzan los juicios, ya comienzan las bestias a accionar. 4 bestias, lo que se le llama los 5 jinetes del Apocalipsis. Hay 4. Hay 2 caballos blancos entre los 5 jinetes del Apocalipsis. Uno trae 3 que le siguen. El primer caballo blanco, que se hará pasar como que él es el que viene a poner control a todo y a hacer el gobierno perfecto. Pero es el engañador que siempre anda tratando de desviar a la gente, porque los que le siguen son el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo, que significa guerra, hambre y muerte. Entonces, eso le siguen al primer caballo blanco. Siempre en todas las cosas, el quinto jinete del Apocalipsis ni siquiera está en esa escala. Ese lo encontramos hasta el capítulo 19 del Apocalipsis, cuando dice: vi un caballo blanco y el que lo montaba se llama digno, y el Cordero, y que le siguen miles de seres, de jinetes en caballos blancos, y viene para poner en orden todas las cosas. Gloria al Señor. Eso va a ser después de la guerra de Armagedón y después de todo el desastre. Cristo viene para juzgar a las naciones y atar a Satán, y a la vez poner los de la trilogía, que es la bestia y el falso profeta, los son prendidos por ángeles y son puestos en el lago de fuego. Y Satán es atado para 1000 años. Entonces, cuando el Señor viene, es lo que hace. Pero ya para entonces ha pasado la guerra de Armagedón. Así que le damos gloria al Señor por tener con nosotros todavía tiempo de gracia, de salvación por fe, ya que con la fe respondemos a la gracia, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le siguen. Eso está en 11, verso 6. Entonces, para cuando comiencen el Apocalipsis y nos juntemos para estudiar ese libro, acuérdense, se divide en 3 porciones. ¿Qué has visto? Las cosas que son y las que sucederán después de ellas. En esos 3, digamos, tiempos o porciones se divide todo el libro de Apocalipsis. Por eso
En los primeros capítulos está la iglesia, después ya no. Porque cuando ésta sea quitada, comienzan todos los desastres. Se le llama el gobierno satánico a nivel mundial. Pero ya la iglesia no va a estar aquí, porque no podrá accionar el espíritu el hijo de perdición, o sea la bestia, que es el anticristo. No podrá entrar en acción total hasta que no sea quitado el que ahora le impide. Y el que ahora le impide es la iglesia llena del Espíritu Santo, porque donde quiera andamos echándolo fuera de personas que a veces están poseídas. Siempre nos toca andar ayudando y librando y reprendiendo todo espíritu contrario. Mientras la iglesia esté aquí, le estorbamos y el anticristo no puede hasta que sea quitada. Eso lo encontramos en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Así que en esta ocasión vamos a participar de la mesa del Señor. Comenzando con esto, vamos a leer en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, comenzando con el texto número 17, Luis. Sí. Escuchen esto. Vamos a celebrar la Santa Cena primero y luego ya doy un pequeño mensaje final. Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 29. El primer día de la fiesta de la vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed ya todos, porque es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como hemos leído, el Señor dice: anhelaba que este tiempo llegase. He deseado que llegara, porque el Señor siempre con sus padres, cada año iban a celebrar la Pascua, como es siempre. La ordenanza que Dios les dio desde que salieron de Egipto, que cada día, 14 de abril, o sea que cada año ellos la celebraran. El 14 de abril se juntaban y estaban en la noche celebrando la Pascua, porque el día 15 iban a salir de la esclavitud y lo estuvieron celebrando. Y Cristo, cuando
era chico, cuando era niño, sus padres lo llevaban, más bien su madre y su tutor, que era José, porque él fue engendro del Espíritu Santo. Lo llevaban e iban a la Pascua a Jerusalén. Las escrituras nos narran que a la edad de 12 años, yendo a una fiesta de la Pascua, se encontraron allí en esa edad eran interrogados los niños para saber las habilidades y canalizarlos a qué es el talento que tienen para ponerlos en los grados escolásticos apropiados. Y es cuando se dieron cuenta los ancianos. Se sabía todo lo que tiene que ver con la Torah, o sea, la ley. Desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso se le llama la Torah, o sea, toda la Torah de Dios. Y vieron la habilidad que él tenía. Y no tuvieron otra cosa más que decir, este es un niño prodigio. Porque no le conocían como Mesías. Al Cristo lo reconocen hasta que tiene la edad de 30 años y se bautiza y comienza a juntar a discípulos. Porque cuando nació fue ignorado hasta el punto que reyes del oriente venían siguiendo una estrella que les indicaba dónde iban a nacer. Y ellos no estaban ni en cuenta. Pero aquellos reyes fueron a la casa de Herodes y le dijeron, ¿dónde ha de nacer el Cristo, el gran rey de los judíos? Y se perturbó Herodes y dijo, a ver, un escriba, díganos cómo está eso. Ya vino un escriba y dice, sí, aquí está escrito que nacerá en Betlén de Judea. Entonces ya les dijeron, y Herodes dijo, pues vaya, y luego regresen para que yo también vaya a adorarle. Pero él lo que pensó es para ir a matarlo, porque él no quería ninguna oposición. Ellos son de los que se montaban en el trono y tenía que heredar el trono el hijo que él deseara, el más favorecido de ellos, de los hijos. Así que lo maravilloso que Jesús se le ignora, porque cuando lo buscó para matarlo, José y María huyeron a Egipto con él. Así que solo a la edad de 12 años es cuando ya ven que es un niño distinto y muy especial, pero jamás se dieron cuenta porque quedó al anonimato sobre el nacimiento de Jesús, porque Israel no conoció el tiempo de la visitación. Pero después de 30 años que él se bautiza, que va con Juan Bautista, ahí es donde comienza a manifestarse. Gloria al Señor. Primero vence a Satán en las 3 ocasiones que le tientan y comienza a juntar discípulos, y así cada año a celebrar la Pascua, él con sus padres a Jerusalén. Pero esta vez lo que menciona la Escritura es que los discípulos dijeron, Señor, ¿y dónde quieres que comamos la Pascua? Y él dijo, vayan a Jerusalén y encontrarán a un hombre y díganle, sigan a una persona que lleva un cántaro
Y en esa casa donde entra, pregunten al dueño que le prepare un lugar, que me prepare un lugar para celebrar la Pascua con mis discípulos. Entonces todo se preparó y ahí estuvieron. Y él dijo, entre muchas cosas, dijo que anhelaba que ese día llegara, porque este día ya no llevaron corderitos para hacer un asado. Esta vez llevaron elementos, que fue pan y vino. Los mismos elementos que Melquisedec en los días de Abraham, cuando salía al encuentro que él venía de ganar una batalla. Melquisedec salió para bendecir y le trajo, dice que le dio pan y vino, simbolizando todo aquello. Era un prototipo de lo que iba a venir. Por eso es que Melquisedec era un tipo de Cristo. Naturalmente, Cristo, nuestro Señor, es superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a Melquisedec, superior a todos, porque está escrito en el capítulo 1 y 2 de Hebreos: mi hijo eres tú, dice el escritor de Hebreos, porque a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra, sino a su hijo. Entonces la superioridad de Cristo es más que todos los ángeles, más que todos los prototipos. Bendito sea el Señor. Y ahora, esta vez no traían cordero para sacrificarlo y hacer derramar la sangre en los dinteles de la puerta. Ahora traían elementos, pan y vino. Ahora entraba en estreno el nuevo pacto, aquel por el cual estaba dicho sobre los 4 pactos, que son incondicionales y eternos. El primero es el cuarto pacto abrámico, el segundo es el pacto palestino, el segundo es el pacto davídico, porque ahí le promete que de su descendencia vendría un rey que permanecería estable para siempre. Entonces, el cuarto pacto se llama el nuevo pacto, o sea, lo que está escrito en Romanos capítulo 8, dice: nuevo es dado por ser viejo el primero. Así que el nuevo pacto es mucho mejor que el primero. Ahí está en el capítulo 8 de Hebreos, verso 18. ¡Qué maravilloso! Por eso es que el Señor dijo, anhelaba que este día llegara. Porque de cierto les digo que no volvería ni a beber, ni a celebrar este pacto que comienza hoy, hasta que lo tenga de beber con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, en esta ocasión, quisiera que tomen los elementos, tomen el pan en una mano y el vino en otra. Cuando usted tiene el pan en su mano derecha y la copita lista en su mano izquierda o en algún lugar, y entonces traeremos a memoria la administración de la cena ya por nuestros hermanos los apóstoles, porque tenemos la bendición nosotros de contar con nuestros padres, los patriarcas y los profetas, y nuestros hermanos los apóstoles. Por eso cuando oramos decimos: así como bendiciste a nuestros padres, patriarcas y profetas, y bendijiste a nuestros hermanos los apóstoles,
síguenos dando esa bendición. Así que tenemos el pan en la mano para recordar lo que ya la estaban practicando los cristianos a través del apóstol San Pablo. En el capítulo 11 de 1 Corintios, el texto número 20, del 23 en adelante. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, diciendo: comed, este es mi cuerpo. Vamos a comer el pan que por vosotros es partido. Ya está indicando que comamos el pan en memoria de Él. Y lo dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, es esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que con la Santa Cena estamos diciendo: Él murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre como nuestro abogado. Pero desde ahí ha de venir a establecer su reino. Ese es el quinto jinete del Apocalipsis, que hasta en la Biblia están separados totalmente. Entonces, los 4 primeros jinetes son la imitación de un caballo blanco, pero es el que se hace pasar como el gobernante que pondrá en orden un solo sistema mundial. Pero no, trae el fracaso y el trastorno peor de lo que ha existido en corrupción. Entonces, por eso en el capítulo 19 de Apocalipsis vi, el cielo fue abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba traía su ropa teñida en sangre, y en su muslo traía el cordero que fue inmolado, y con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Y a Él le seguían miles de jinetes montados en caballos blancos. Esa será la segunda venida corporal del Señor. La primera venida es cuando no se ven, ni llega a la tierra. Él solo viene al encuentro, se encuentra en el cielo atmosférico, el primer cielo que se llama atmosférico. Allá viene al encuentro, porque allí nos juntaremos los resucitados y los transformados para irnos a las bodas del Cordero, y sea el nombre de Dios bendito y glorificado. Así que en este momento, celebrando, Él murió por nosotros, resucitó, porque todas las veces que comas este pan y tomes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Va a venir en su segunda venida, y Él sí va a venir a establecer un reino de justicia y de equilibrio y de paz y seguridad. Es cuando comenzará
Ya nos pondremos más de acuerdo trayéndoles un buen estudio, más bien varios, hablando de las tres divisiones en las que se divide Apocalipsis. Las cosas que has visto, las cosas que son, o sea, lo que viste, y las cosas que sucederán después. ¡Qué maravilloso! Hacemos el vino en memoria del Señor, anunciando que Él volverá. Él volverá primero por su iglesia y luego con su iglesia a juzgar a las naciones y a poner en orden el planeta. En el nombre de Jesús. De todo linaje, pueblo, lengua Y nación. nos Ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. y Reinaremos sobre la tierra. gloria Cordero de Dios. Dios Santísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Al al que vive y reina, Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, salta al Cordero de gloria. Bendito sea el Señor. Qué comenzamos este nuevo mes, nosotros sin temores a todos los acontecimientos que nos rodean. Por alguno, porque ahora les voy a hablar
un corto mensajito aquí final. Le he puesto como tema: Dios protege a los suyos. Viene a mi mente cuando Israel es maltratado injustamente con una crueldad bárbara, hasta el punto que les quitan sus viviendas para traer extranjeros a la capital del reino del norte, que era Israel, donde estaban las 10 tribus. Se llamaba Samaria. Pues en una invasión los echan de la ciudad totalmente y traen extranjeros a habitar las ciudades. La ciudad de Samaria, que era la capital del reino del norte, Israel. Y veamos lo que sucedió. Escrito está en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo del 24 al 41. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. hasta ahí. Vemos entonces ahí, sí se aprovecharon, eran rehenes de esa guerra, los israelitas, y aquellos les dan de todo y meten extranjeros, vengan de todas partes, de donde haya, tengan chance, acá hay casas gratuitas. Pero Dios levantó defensa. Gloria al Señor. Es lo que menciona. Texto 25. Léelo. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Fíjense ustedes, Samaria no era un sitio, ni siquiera, ¿cómo diría? Tropical. Era una ciudad seca, ya que en lo tropical pues habitan fieras. No, pero ahí no, era una ciudad donde no hay vegetación ni nada por el estilo. Sin embargo, Dios envió leones. ¿De dónde? Dios sabe de dónde existan las bestias cuando trata de traer un juicio contra. Y en este caso está juzgando la actitud perversa de los conquistadores de Samaria, que eran los hijos. Entonces a todos los que habitaban las casas gratuitas les comenzó a ir, movió los leones de todas partes y venían. No era allí África, allá hay miles, millones de bestias, pero aquí miles de leones venían y mataban a la gente que muy tranquilos venían con injusticia a despojar al pueblo del Señor de sus habitaciones. Veamos lo que sigue diciendo el 26. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios, del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey... Vean ustedes cómo estaba la situación. Ellos eran idólatras, todos los que allá habían llegado, y tenían sus imágenes
sus dioses de madera y de fósiles, grandes cuerpos como del tamaño de personas. Y sin duda que como en los días de Jonás, cuando viene la tempestad, todos invocaban sus diosecillos, dioses con minúscula, porque el único Dios con mayúscula es el Padre, a su nombre gloria, el Padre de las luces, el gran arquitecto, o sea, el Dios todopoderoso. Él es el único Dios verdadero. Lo que tenemos entonces aquí es que los gobernantes dijeron, traigan con ustedes sus dioses, sus ídolos no les ayudan. De los que habitaban aquí es el Dios de los cielos, el Dios de esa tierra. Maravilloso es que todo mundo debe saber, debe llegar el tiempo en que se conoce, porque yo ya les mencioné el tema, Dios protege a los suyos. Entonces el texto 20, ¿cuál es? Sigue 27. 27 dice: Y el rey de Asiria mandó decir: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya de allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Sigue. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cutá hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nifás y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Síguele. Lo que vemos en lo que sigue de esta escritura, búscalo, es el 42 en adelante. Ahorita leemos lo que sigue, pero ahí vemos que trajeron a un levita de los mismos gentíos que echaron fuera, trajeron a uno para que les enseñara los holocaustos que hay que hacerle al Dios Altísimo. Hay que traer corderos y ofrecerlos al Todopoderoso, y la sangre que es la que cubría la iniquidad. Pero tuvieron que aprender a que es el Dios de los cielos, el que trae la verdadera protección y el verdadero auxilio. Bendito sea el Señor. ¿Quién traía sus dioses y los pusieron en los altares que había en Samaria? Porque Samaria estaba muy corrompida, a pesar de que el pueblo del Señor ahí estaba, pero se habían perturbado tanto, se habían salido del camino tanto, porque el que dividió el reino, que se llamaba Jeroboam, les puso becerros y invocaron a ídolos y dioses que le llaman patrones del país o patrones del estado o patronas de la ciudad, dioses y diosas, ídolos, imágenes, vírgenes de todos colores y sabores, y los pusieron. Pero cuando este levita vino y les enseñó, pues entonces lo que querían, tenían miedo, porque sus dioses no les ayudaron, tenían miedo y ahora necesitaban incluir al Dios de los cielos, al Dios verdadero. Pero sucede esta mezcla. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses,
según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos, derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Así hacen hasta cuando no les ayudan sus ídolos, sus imágenes. Entonces claman porque buscan algunos de los que de nosotros. Ahora en el tiempo, pero en aquel tiempo buscaron uno que supiera la ley del Dios Todopoderoso y les enseñó. Pero entonces ellos hicieron una mezcla. Nomás estuvieron mientras Dios les ayudó, pero no dejaron de adorar sus imágenes y sus costumbres tradicionales de toda la falsedad, sino que siguieron todavía hasta hoy ese sistema de revoltura, idolatría, y cuando les piden a Dios ayuda, como Faraón, que cuando se las vio muy amenazado por las plagas, se humillaba y le decía: Moisés, ahora sí pídele a tu Dios. Sus brujos y sus dioses de ellos no los podían librar de ninguna plaga. Tenía que venir brava. Pero después a Faraón otra vez, pues otra plaga. Y esa plaga no se quitaba hasta que se humillaba la gente inconversa para pedir que viniese el siervo de Dios a orar por ellos. Entonces, el mundo entero sigue con una actitud mezclada. Idolatría, pero echan mano del Dios Todopoderoso y de los que le sirven, solo cuando ya saben y tocan fondo que no la pueden hacer. Es lo que puede suceder entonces, siempre. Así que recordemos, Dios usó fieras para dar protección a los israelitas que habían sido despojados de sus casas. Trajo bestias para que destruyeran a aquellos. ¿Y cuándo paró eso? Cuando pidieron que viniera uno de Dios a pedir la misericordia y que enseñarles cómo adoraran al Dios vivo. Eso mismo sucedió en los días de Eliseo. Eliseo cruza el río porque Elías ya fue arrebatado. ¿Cómo seremos los redimidos un día de estos? Y al cruzar el río le comenzaron a gritar con burla. Mucha juventud. Y le dicen: pelón. Hacerle burla. Y pues lo mero bueno hubiera sido que hubiera tenido un poco de paciencia. Pero a los humanos siempre hay momentos permitimos que se altere nuestro ser. Pero en todo esto hemos de ver que cuando Eliseo clamó: vengan bestias y pónganlos quietos, vinieron osos a defender a Eliseo y les puso una corretiza
a los hijos de los profetas burlones que estaban allí. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora hablemos de la iglesia del Señor, ¿verdad? Dios aún todavía sigue presentando defensa. Aquello fue para Israel. Gloria al Señor. Bueno, ahora el Señor sigue presentando defensa, porque mira lo que dice en Romanos 31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que los teólogos le llaman la pregunta sin respuesta. Porque escuchen, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos promesa de que el Señor va a defendernos como iglesia. Amén. Porque, por ejemplo, encontramos promesas que nos dan seguridad. Pues nuestro Señor Jesucristo pelea por nosotros. Escuchen lo que le sucedió a un hombre llamado Saulo de Tarso. Así se llamaba cuando era inconverso. Cuando ya se cambió el nombre a llamarse Pablo, porque Saulo significa deseado. Y él dijo, no, el deseado de todas las gentes se llama Cristo. Se cambió el nombre y se puso Pablo, que ese Pablo significa pequeño. Gloria al Señor. Pues él recibió una lección. Ese Saulo, que era agresivo y muy perverso, hasta el punto de renegar a los hermanos, haciéndoles travesuras y poniéndolos en la cárcel. Hasta una vez mataron a uno por la guianza de él, que se llamaba Esteban. Pero ahí apareció el defensor de nosotros. Como al mediodía se le apareció una luz. Era el Señor, que tiene su resplandor más fuerte que el sol, porque como eso del mediodía, la luz que alumbró donde Saulo iba de viaje para Damasco para perseguir a los cristianos que allí habitaban, esa luz le calcinó los ojos, quedó ciego. Y entonces, ¿qué sucede ese fenómeno? Él era un hombre que conocía las escrituras del Antiguo Testamento, por lo cuanto entendió que eso era algo divino. Y hasta el punto que cuando yo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la voz de nuestro Señor Jesucristo salió de él diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Gloria a Dios, porque Cristo nosotros somos el cuerpo de la iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, todo el que le intenta hacer daño a los que sirven a nuestro Señor Cristo, a quien están procurando hacerle daño es al Señor, porque Él dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosas es dar cosas contra el aguijón, como diciéndole, eres muy sabio, traes cartas muy poderosas, pero estás dando cosas contra el aguijón, como diciendo, yo también tengo, tanto que ese aguijón
le causó a Pablo un malestar que nunca se le quitó de su cuerpo. Por Ananías fue y recibió sanidad e instrucción y se bautizó. Pero un aguijón no se le fue quitado nunca, porque él dice en el capítulo 12, primera de Corintios, que le había dado un aguijón y que ya había rogado al Señor 3 veces y que le dijo: Señor, ya te he rogado que me quites este aguijón. Y le dijo: bástame tu gracia, porque en tus flaquezas mi poder se perfecciona. Entonces, escuchen, el aguijón, él estaba dando cosas contra el aguijón. Tú traes una garrocha, aguijones con el que a una yunta o a un tronco de mulas o a una yunta de bueyes para arar la tierra, con ese le picaban. Al que se iba a emparejar y saliera derecha el surco, pues entonces dijo: tú estás con tu aguijón picando otro aguijón. Alabado sea el Señor. Y cuando San Pablo dice: me has dado un aguijón, dijo: puesto por el enemigo. Pero como que ahí no sea. Si él mencionó al enemigo, pero el aguijón al que él atizaba no era el enemigo, era a Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, en todo hemos de ver que Cristo, cuando le hacen daño a su iglesia, él pelea por ella. Pues le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que el que intenta hacerle mal a las iglesias del Señor, digo las iglesias, porque no es solo una denominación. Para comenzar, en el Apocalipsis hay 7 iglesias, que esas tienen actividad o reacción activa en todas las edades, mientras la iglesia del Señor estas iglesias del Señor estarán sobre la tierra. Estará representada cada una de esas en diferentes épocas para probar, para mejorar, para corregir, para santificar y para hacer que volvamos al primer amor y que no seamos tibios. Es maravilloso. Por eso, a las iglesias del Señor por las que Él vive, debemos hablar en plural, porque hay quienes dicen que su denominación es la única. Pobrecitos. Para comenzar, con esa actitud, ya tienen complejo de superioridad, y en Cristo hay que ser humildes y sencillos para ser predicadores de un gran Señor, en vez de ser predicadores de un gran sermón. No, predicadores de un gran Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, con esto terminamos. Así que, ¿qué haremos entonces? Esperar en el Señor. Estar confiados. Termino con esto. Ahora mismo, que las calles están solas en las grandes ciudades de todas las ciudades, por donde quiera están apareciendo bestias, cocodrilos, lobos, hasta elefantes. Alabado sea el Señor. Hasta venados y cosas que no son. Pero imagínense, Dios usa las bestias para corregir, porque esta mañana estábamos mirando donde hay ciudades donde una
12 de búfalos, nada, recorriendo por todas las calles de una ciudad. Búfalos. Y esos, hasta la policía ve uno de esos y a correr, manaderos del perico. Entonces están apareciendo en estos días que están las calles solas muchísimas bestias, porque antes tenían, la gente los tiene, los corren de sus lugares, pero ellos siempre se acuerdan de donde les perteneció y regresan. Y por donde quiera hay bestias a nivel mundial que visitan las ciudades. Pues ¿qué pasó con Samaria? Las bestias a atacarlos hasta que entendieran que esos lugares pertenecían a los que sirven al Señor. Esperemos en Dios, tengamos confianza, y conmigo repetimos siempre esto: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también está escrito: si vosotros seguís el bien, nada os podrá dañar. Porque escrito está en el Salmo 84. Dice: Señor, tú no quitarás el bien en integridad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Es lumbrera y escudo es defensa. Dice, por tanto, no quitará el bien a los que en integridad andan. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Somos dichosos, no tengamos temor, porque ahora ya en Cristo ni la muerte nos separa del amor de Cristo. Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, del verso 7 al 9. Bendito sea el Señor. Entonces, adelante, en pos del Señor, celebrando en las casas. Haya estudio, ofrezcámosle por ahí ayunitos al Señor en la casa, estableciendo qué día les gustaría, y ofrezcan un presente al Señor de tarde a tarde, tomando líquidos, es decir, cena, y hasta otra vez después de las 3 ya volver a cenar, de tarde a tarde. Es el ayuno que Dios ordenó para Israel. Entonces, que el Señor me los guarde y los bendiga. Aleluya. Bendición a la iglesia. Bendición a todos los consiervos. Bendición a la iglesia que en este momento está en sintonía con nosotros. Una nueva iglesia que comienza, con la cual estamos también colaborando allá en Tijuana. Oración por ustedes y adelante con Cristo, y tomados de la mano del Señor, la vamos a hacer. Sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los que mueren esperándolos allá, y a nosotros siguiéndonos alivianando acá en la tierra. Porque la iglesia del Señor se compone de 2 grupos: los triunfantes y los militantes. Los que ya dejan esta vida para ascender al grupo de los triunfantes, y los que estamos aquí seguimos con los militantes. Sea que vivamos o que muramos, dice, del Señor somos. Adelante en Cristo con mucha confianza. Dios los bendiga y hasta la próxima.